Tal? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Esperando que te encuentres de la mejor manera donde quiera que te encuentres. Hoy quiero meditar bajo un pensamiento en la palabra del Señor y me gustaría que te lo llevaras como una reflexión y lo analizaras cómo es que un Dios grande y misericordioso, a pesar de que nosotros éramos pecadores, nos dio una retribución no merecida. Dice su palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa misericordia de parte de Dios a través de la humanidad. Dice su palabra que tú y yo, por la vida de pecado que llevábamos, merecíamos la muerte. Pero dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa, hermanos, o esa retribución no merecida que nosotros no merecíamos literalmente, por gracia de Dios, a través de la cruz del Calvario, nos ha ofertado, nos ha regalado esa retribución que tú y yo no merecíamos. Esta retribución es una calidad de vida que comienza en la tierra y que continúa en el cielo. Es un regalo gratuito ofrecido por Jesucristo. Esa retribución es la inmortalidad, es decir, vivir para siempre como un ser resucitado. Esa retribución es la posibilidad de conocer a Dios y a Jesucristo, aquel que se murió en la cruz del Calvario. Y esa retribución no merecida es sinónimo de una posibilidad de vivir en la comunión con el Dios creador del universo. Esta es una pequeña descripción de una retribución no merecida por la vida que llevábamos en esta tierra, a donde el pecador no podrá contemplar mientras viva en su condición de pecado. Esa retribución no merecida es la vida eterna, amigos. ¿Y qué es la vida eterna? Dice su palabra en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. ¿Qué es la vida eterna? Es una promesa de parte de Dios para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa vida eterna que Dios nos promete, nos llamó a su gloria eterna a través o en Jesucristo. Todo aquel que se acerca al Hijo y lo acepta como su único y suficiente Salvador, esa promesa que ha dado Dios a todo ser humano que se acerca a Él, tendrá el efecto positivo en su vida. Segundo, ¿qué es la vida eterna? Es una recompensa para todos aquellos que se abstuvieron del pecado y vivieron conforme a la palabra del Señor. En 2 Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa retribución no merecida, la vida eterna, es una recompensa que Dios nos dará a todos aquellos que nos presentemos delante de su presencia puros y santos, o que nos abstuvimos del pecado y que vivimos conforme a la palabra del Señor. Una retribución no merecida, porque la paga que necesitábamos o la paga que teníamos que obtener era una muerte eterna, pero por gracia de Dios, esa retribución llamada vida eterna se convirtió en una promesa, se convirtió en una recompensa, y también la Biblia lo llama como algo incomparable. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Es algo incomparable, hermanos, amigo que me escucha. Mientras tú caminas en el pecado, no puedes obtener una retribución no merecida o la vida eterna. Pero hoy yo te hablo y te exhorto que aquello tan glorioso llamado vida eterna es algo incomparable, que nuestras palabras humanas se quedan cortas a todo aquello glorioso que la vida de la palabra del Señor lo llama una gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Te preguntarás, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo? Jesucristo es el único que nos da la vida eterna. Dice su palabra en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. No hay otro medio en el cual tú puedas obtener la vida eterna, sino solo en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es aquel Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, que te otorga la vida eterna, y de su mano nadie te podrá arrebatar. Y yo les doy vida eterna, decía Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él es el único que te puede ofertar o otorgar la vida eterna. Y estando en esa gracia, en esa misericordia, nadie te podrá arrebatar de sus manos, porque Jesucristo ha sido tan bueno y tan misericordioso. Humanamente te dirás, pero vivo deshecho en el pecado, pero practico el pecado y el pecado solamente me ha traído cosas negativas a mi vida. Déjame decirte que Jesucristo, aquel que da la vida eterna, arrebata del pecado al ser humano para que tú goces de una retribución no merecida, porque dice su palabra en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la gracia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Muchos vivíamos erráticos en esta vida, íbamos con esa retribución que nos merecíamos, que era la paga de nuestros pecados, la muerte, lo único que nos esperaba. Pero cuando se realizó el acto glorioso en aquella cruz del Calvario, Jesucristo nos dio la vida eterna a través de acercarnos a su gracia y obtener el perdón de pecados, y que Él nos arrebate de todo pecado. Dice la Biblia que al que cree en Jesús tiene, dice su palabra, tiene la vida eterna. No hay un límite en el cual Dios nos diga, no, tú no tienes por qué ocupar esta salvación tan grande. Déjame decirte que esta retribución no merecida no solamente son para el grupo de la élite o el grupo de ricos hombres adinerados o un conjunto de personas, no. Por gracia de Dios, la vida eterna es para todos aquellos que creen en el Hijo de Jesucristo. Dice su palabra en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 3:16, un versículo muy conocido, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te vuelvo a decir otro texto en 1 de Juan 5:13, estas cosas os escribo a vosotros, hablando a nosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa retribución no merecida, tú la puedes obtener
si dejas que Jesucristo entre en tu corazón y creas a su nombre, y creas a su palabra, y creas a su sacrificio, en eso tú obtendrás aquella vida eterna. Pero dice su palabra que si tú te rehusas a no creer en el Hijo del Hombre, San Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Para todos es la vida eterna, para todos aquellos que creen en Jesucristo. Y el que no ha creído en Jesucristo, dice la Biblia, que la ira de Dios estará sobre él. Otra de las cosas que quiero que entiendas, ¿para quiénes es la vida o la retribución no merecida? Dijimos, para los que creen en Jesucristo, pero también aquellos hermanos o amigos que me escuchas, esa vida eterna es para aquellos que procuran encontrarla. Dice su palabra en Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para obtener una retribución o para obtener la vida eterna, tienes que procurar encontrarla, tienes que abstenerte de vivir una vida de pecado, tienes que comprometerte con el mismo Dios del universo, porque muchos, dice su palabra, procuran entrar por aquella puerta espaciosa, pero lo único que llevan es a la perdición, y dice, y muchos son los que la hallan. Y aquella que es una puerta estrecha y angosto el camino, tienes que procurarla, encontrarla, porque dice su palabra que pocos son los que la hallan. Esa vida eterna, Dios, a todos los que creen en Jesucristo, les da una retribución no merecida. Nosotros nos merecíamos la muerte, la paga de nuestros pecados era la condenación, pero por gracia y por misericordia, Dios nos ha dado la vida eterna y tienes que procurarla, encontrarla para que halles la salvación y la plenitud y la tranquilidad para tu alma. Pero tristemente, el ser humano busca solamente la gloria terrenal y muchos pierden y rechazan la oportunidad de la vida eterna con Cristo Jesús. Hay una historia en la palabra del Señor de un joven que tenía en sus manos esa retribución no merecida o la vida eterna en sus manos y la rechazó por no procurarla, encontrarla. Y hablo de aquel joven que relata Mateo 19:16-22 que nos dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Pregunta aquel joven. Y el maestro le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Aleluya. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Y Jesús, conociendo el corazón del joven, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tristemente perdió la vida eterna, prefirió las cosas materiales y nunca procuró encontrar esa salvación tan grande o esa vida eterna. Amigo que me escuchas, a lo mejor Dios te ha tocado, te ha hecho entender que tienes que obtener la vida eterna para gozar de plenitud
porque lo único que tú y yo merecíamos era una vida de perdición, no merecíamos la vida eterna, pero Dios en su infinita misericordia le plació obsequiarnos vida eterna. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No desaproveches de obtener una retribución no merecida llamada vida eterna. Vas caminando en este mundo y te sigues condenando, y eso que llevas o esa muerte que vas a ocasionar la merecías o la mereces, pero por gracia de Dios hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida y puedes obtener una retribución no merecida por la vida que llevas, pero hoy por gracia el Señor te extiende sus manos y Él quiere que tú goces de vida eterna con Cristo por toda la eternidad. Dios te bendiga y esperando que sea de mucha bendición esta palabra en tu vida, a donde quiera que vayas, en el transporte para tu trabajo, a la escuela, donde sea, esta palabra llegue a tu corazón y el Espíritu Santo haga el efecto. Y recuerda que tú merecías y yo merecía una muerte eterna, pero en la cruz del Calvario obtuvimos una retribución no merecida. Buenas noches y que Dios te bendiga y que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Hasta pronto.